Hola, bienvenidos a esta sesión de repaso de la unidad didáctica 3 de biología, que vamos a repasar todo lo que se trata de aparatos para la función de nutrición. Y comenzamos con el aparato digestivo. Recordad que el aparato digestivo, su función principal es digerir los alimentos y poder luego absorber los nutrientes. Y en esta diapositiva os recuerdo que el aparato digestivo estaba formado por el tubo digestivo y por las glándulas digestivas. Y el tubo podíamos dividirlo pues en todas estas partes: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y las glándulas digestivas eran las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, las glándulas gástricas y las glándulas intestinales. Comentamos algunas cositas de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a recordar la faringe. La faringe era un conducto común al aparato respiratorio. Lo comparten el digestivo y el respiratorio. Y por la faringe lo que pasa es que los alimentos circulan camino hacia el esófago. Pero también lo hace el aire, desde la nariz o de la boca hacia la laringe. Lo que ocurre es que los alimentos nunca deben estar en contacto o nunca deben entrar en contacto con la laringe, porque podría producirse un tapón y podríamos asfixiarnos, quedarnos sin entrada de aire. Eso es un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la epiglotis, aquí la tenéis, que es una membrana cartilaginosa que cada vez que tragamos, cada vez que hacemos el reflejo de deglución, tapa la laringe para que los alimentos no pasen hacia ella. Luego estaba el esófago, el estómago. Y el estómago, me paro un poquito para recordaros que tenía una entrada, que es un orificio llamado el cardias, y una salida, que es el píloro. Y la apertura de estos dos orificios estaba regulada o está regulada por unos músculos que se llaman los esfínteres. Seguimos recordando cositas, por ejemplo el intestino delgado, formado por duodeno, yeyuno e íleon, y que tenía en sus paredes unos repliegues muy importantes, que son las vellosidades intestinales, que lo que hacen es aumentar la capacidad de absorción del intestino. Luego hablaremos de ella en la absorción. Y, por supuesto, el intestino grueso, formado por el ciego, el colon, que se dividía en varias partes, el recto, que termina finalmente en el ano. Bien, respecto a las glándulas digestivas, pues recordaros que estaban las glándulas salivales, con 3 pares de glándulas, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares, o submandibulares, como viene aquí en el dibujo. Teníamos el hígado, que produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar y luego es vertida al duodeno. El páncreas, que produce el jugo pancreático y también se vierte al duodeno. Y, por supuesto, glándulas gástricas en la pared del estómago y glándulas intestinales en la pared del intestino. En cuanto al proceso de digestión, recordaros que la digestión, digamos que tiene lugar en varias etapas: una digestión mecánica y una digestión química. La digestión mecánica lo que consiste es reducir el tamaño de los alimentos, moverlos y mezclarlos. Entonces comprendía varios procesos. Por un lado estaba la masticación y la insalivación, que van juntas la una con la otra. Y cada vez que trituramos e insalivamos los alimentos, se transforman en el llamado bolo alimenticio. Luego la deglución es ese proceso mediante el cual, que lo hemos comentado hace un ratito, en el que el bolo alimenticio pasa hacia la faringe y se impulsa de forma voluntaria con la lengua, y al mismo tiempo recordad que la laringe se cierra gracias a la epiglotis. A continuación, el bolo alimenticio pasa hacia el esófago y se desplaza gracias a unos movimientos llamados movimientos peristálticos, que lo realizan los músculos de las paredes de todo el tubo digestivo. Aquí tenéis esta imagen donde veis que se va comprimiendo el tubo por un sitio para que avance el bolo alimenticio por todo el tubo. Es como si tú tuvieras una pelota en una manguera de regar, por ejemplo, y tuvieras que sacarla, irías apretando justo antes de donde está la bola para conseguir sacar la bola por el otro lado. Estos movimientos, fijaros, ¿no? Lo que pone aquí, la curiosidad, nos permitirían incluso comer boca abajo. Es muy desagradable, pero no, nos permitirían hacerlo porque
los movimientos hacen que el bolo alimenticio avance siempre en la dirección que nosotros queremos. Y luego, el tema de la digestión química consiste en transformar mediante reacciones químicas las macromoléculas, por ejemplo, como los carbohidratos o los lípidos o las proteínas, en moléculas más pequeñas, que son los nutrientes, que son los que ya se absorben. Lo primero que quiero deciros, aquí tenéis todos los jugos que ya hemos comentado antes que participan en la digestión química, pero me voy a esta diapositiva para recordaros que la mayor parte de la digestión química no se realiza en el estómago, como generalmente se piensa, sino en el duodeno. El duodeno es el lugar donde se realiza la mayor parte de la digestión química, aunque en todo el tubo se ocurren cosas. Por ejemplo, la saliva en la boca. En la boca comienza la digestión de los carbohidratos. Por esto en esta diapositiva se representan los glúcidos con unas tijeritas, las veis que están como rompiendo, cortando ya los primeros carbohidratos. Al final acabaremos así, en azúcares simples, que son los nutrientes que luego se absorben. Pero veis que comienza ya en la saliva. La saliva comienza a digerir los carbohidratos. Después en el estómago, con el jugo gástrico, lo que se digieren son proteínas. Aquí tenéis las proteínas con sus tijeritas dibujadas. Comienza la digestión de las proteínas. Y, como veis, en el intestino tiene lugar la digestión completa ya de todo, de glúcidos, que terminan su digestión, proteínas, que también termina la digestión que había comenzado en el estómago, y grasas, que comienzan a digerirse aquí. Antes incluso no se habían digerido absolutamente nada. Lo que ayuda a la digestión de las grasas, sobre todo, es la bilis, que se almacena en la vesícula biliar, como hablamos antes. Por supuesto, también ayudan ahí los jugos intestinales y los jugos pancreáticos. También son muy importantes. Bueno, vamos a continuar. Una vez que ya tenemos nutrientes, pasaríamos a absorberlos por el intestino. Por tanto, el proceso de absorción intestinal no es más que eso, que los nutrientes obtenidos a través de la digestión se van a absorber a través de la pared intestinal y van a pasar a la sangre, para luego poder repartirlos por todo el cuerpo. ¿Cómo se realiza esa absorción? Bueno, pues la mayor parte de nutrientes, no todos, pero la mayor parte se absorben siempre en el intestino delgado. Estos nutrientes atraviesan la membrana plasmática de las células de la mucosa intestinal hacia el interior de las vellosidades intestinales. Y en el interior de las vellosidades intestinales ya hay esta red de capilares que tenéis aquí dibujada, a través de los cuales ya pasan al aparato circulatorio. En el intestino grueso continúa la absorción sobre todo del agua y de las sales minerales. Y ya, cuando ya no hay nada que absorber, el resto es lo que llamamos las heces fecales. Y en este tramo del intestino, sobre todo en el grueso, viven unas bacterias y otros seres vivos, otros microorganismos, sobre todo bacterias, pero hay de todo, que descomponen alimentos no digeridos, alimentos no absorbidos en el intestino delgado, y estas bacterias se llaman la microbiota intestinal. Bueno, la microbiota es bacterias más todos los microorganismos. Son muy importantes para la salud, muy importantes, y cada vez se está estudiando cada vez más la importancia que tiene la microbiota para nuestra salud del cuerpo entero. Podemos decir así, simplemente, que si tienes contentas a tus bacterias, probablemente tu salud estará mucho, mucho mejor. Esto es un campo de investigación muy interesante para el que le interese en el futuro, ya que cada vez se descubren más cosas interesantes sobre el papel de la microbiota en la salud del cuerpo humano. Bueno, pues cambiamos de aparato y nos vamos al aparato respiratorio. El aparato respiratorio, su función es sobre todo captar oxígeno, que hace falta, como sabéis, para luego la respiración celular y poder obtener energía de los nutrientes. Pero también en ese proceso de obtención de energía se produce CO2, dióxido de carbono, que hay que eliminarlo. Y también el aparato respiratorio nos ayuda a eliminar ese dióxido de carbono. En general, anatomía del aparato respiratorio, vías respiratorias y pulmones. ¿Cuáles son las vías respiratorias? Fosas nasales, aunque el aire también puede entrar por la boca, faringe, laringe,
tráquea, bronquios, bronquiolos y termina en los alveolos pulmonares. Lo vemos en el dibujo. Fosas nasales o boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, son las ramificaciones, y termina en estos saquitos que son los alveolos pulmonares. Los pulmones simplemente son dos órganos así como de aspecto esponjoso que lo que hacen es recubrir todos los bronquios y los bronquiolos. Y están separados del abdomen por este músculo que es el diafragma, que es un músculo muy importante para la respiración, como ya sabéis. ¿Cómo funciona el aparato respiratorio? Bueno, pues sabéis que el aparato respiratorio realiza su función en 3 etapas, que son la inspiración, luego el intercambio de gases y luego la expiración. Para hablaros de inspiración y expiración, pues ahí tenemos los músculos intercostales y el diafragma, que son los que intervienen en poder ensanchar la caja torácica para coger aire o disminuir la caja torácica para expulsar el aire. Los pulmones por sí no tienen musculatura. Aumentan de tamaño y se reducen de tamaño gracias a los músculos intercostales que rodean a los pulmones, están entre las costillas, como sabéis vosotros, y el diafragma, que ya hemos visto que está justo debajo de ellos. Y el intercambio de gases es lo que tiene lugar en los alveolos pulmonares. Se realiza por un mecanismo llamado difusión, es decir, los gases pasan de forma natural atravesando la membrana. ¿Por qué? Porque siempre pasan de donde hay mayor concentración hasta donde hay menor concentración. Por ejemplo, el aire de los alveolos tiene más cantidad de oxígeno que la sangre de los capilares. Por tanto, el oxígeno va a pasar dentro de los capilares. Y de forma similar, el CO2. El CO2 tiene mayor concentración en la sangre que en los capilares. Por tanto, pasa desde la sangre y luego ya es expulsado posteriormente al exterior. Bueno, pues cambiamos de aparato y nos vamos ahora al aparato circulatorio, que sabéis que es el encargado de transportar nutrientes y transportar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Y también, por supuesto, retirar de ellas todas las sustancias de desecho que proceden de la actividad celular. Podemos decir que el aparato circulatorio está formado por el corazón y por los vasos sanguíneos. Así, rápidamente hablando, en este resumen. Aquí tenéis un dibujito de los diferentes vasos sanguíneos que podemos encontrar en nuestro cuerpo, que son básicamente arterias, venas y capilares. Las arterias son las que van o las que llevan sangre desde el corazón hacia el resto de los órganos. Luego se van ramificando en vasos más finos, que son las arteriolas, y deciros que son gruesas porque tienen que soportar la fuerza, la presión con la que la sangre sale del corazón, y que son además muy elásticas. Las venas, por el contrario, son un poquito más delgadas, son un poquito menos elásticas, y además, como son las que llevan sangre desde los órganos hasta el corazón, tienen unas válvulas para evitar que la sangre retroceda, y así facilitamos que la sangre llegue al corazón. Por tanto, las venas llevan sangre de regreso al corazón y, como he dicho, tienen válvulas en su interior. Y por último, los capilares son vasos muy delgados que comunican arterias con venas. Y son tan finos para poder permitir el intercambio de nutrientes y desechos y de gases entre sangre y células. Pues continuamos. La sangre. ¿De qué se compone la sangre? Pues se compone fundamentalmente de plasma y de células. El plasma es una especie de disolución así amarillenta que fundamentalmente está formada por agua y por sustancias que están disueltas en ella, como sales minerales, sustancias orgánicas como la glucosa, hay proteínas, hay hormonas, hay un montón de cosas en la sangre, disueltas en el plasma. Y después están las células sanguíneas, que son básicamente 3, que las conocéis de siempre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos, podemos hablarlo si queréis en esta diapositiva. Glóbulos rojos o eritrocitos, aquí tenéis un dibujito. Son células bastante pequeñas que su función es transportar el oxígeno gracias a la hemoglobina. También la sangre se encarga de luego recoger el CO2, pero ese no va en el eritrocito. El CO2 va fundamentalmente disuelto en la sangre. El glóbulo blanco se encarga fundamentalmente de la defensa del organismo y, como veis aquí, bueno, no lo veis, pero yo lo digo,
monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos. Son tipos distintos de glóbulos blancos que hay. Hay muchos tipos y cada uno hace una función determinada. Pero en general podemos decir que su función es la defensa del organismo. Y por último, las plaquetas, que realmente no son células, sino que son fragmentos citoplasmáticos de otras células más grandes que existen, que se llaman megacariocitos, pues estos fragmentos de células, su función es la de intervenir en la coagulación sanguínea, es decir, cuando hay una herida o cuando hay un escape de sangre, evitar que el cuerpo pierda sangre, coagulando la sangre, haciendo que se solidifique para luego poder reparar ese vaso sanguíneo que se ha roto. Y vamos a hablar ahora un poquito del corazón. El corazón, como sabéis, es un órgano musculoso, es un músculo, que está situado justo en la cavidad torácica entre ambos pulmones. Dentro, el corazón tiene 4 cavidades, como podéis ver en estos dibujitos. Aquí lo tenéis en inglés y aquí en español, pero es lo mismo. Y esas cavidades son las superiores, llamadas las aurículas, que son las que reciben la sangre, y las inferiores, que son los ventrículos, que son los que impulsan la sangre. Vamos a hacer un recorrido, por ejemplo, empezando por el ventrículo izquierdo. La sangre que está en el ventrículo izquierdo va a salir por la arteria aorta y justo en la salida tenemos una válvula que es la válvula semilunar aórtica. La sangre va a recorrer todo el cuerpo y va a regresar al corazón a través de 2 venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, que entran en la aurícula derecha. La sangre ahora de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho atravesando la válvula no es semilunar, la válvula tricúspide. Válvula en todo caso aurículo-ventricular, porque separa aurícula del ventrículo. Válvula tricúspide. Del ventrículo derecho la sangre va a salir por la arteria pulmonar. Y aquí también en la salida hay una válvula, ahora sí, semilunar pulmonar. La sangre va a los pulmones, en los pulmones se oxigena y vuelve de nuevo al corazón por las venas pulmonares y lo hace a la aurícula izquierda. Y la sangre ahora de la aurícula izquierda de nuevo pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Sería el recorrido de toda la sangre por el corazón. Podemos repetir todo esto hablando de lo que se conoce con el nombre del ciclo cardíaco, que no es más que las fases que ocurren o las cosas que ocurren cuando el corazón se contrae o en cada latido del corazón. Porque en cada latido el corazón se contrae, por un lado, que se llama la sístole, pero por otro lado se relaja, que es la diástole. Y podemos dividirlo como en tres fases. La primera, por empezar por un sitio, porque es un ciclo, da igual por donde empecemos, podría ser la sístole auricular, en la que las aurículas se contraen y impulsa la sangre hacia los ventrículos. Por tanto, las válvulas tricúspide y mitral tienen que estar abiertas y las semilunares cerradas, para que la sangre no se escape de momento por los ventrículos. Siguiente fase, sístole ventricular. La sangre llega a los ventrículos y ahora los ventrículos se van a contraer para impulsar la sangre por todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que para que la sangre no vuelva a las aurículas hay que cerrar las válvulas mitral y tricúspide. Y tenemos que abrir las semilunares. Y por último tendríamos la diástole, que es cuando el corazón entero se relaja para que la sangre vuelva al corazón. Por tanto, aquí tenemos que cerrar las semilunares para que la sangre no vuelva de los ventrículos hacia el corazón y simplemente esa relajación del corazón hace que la sangre entre por las aurículas. Y aquí las válvulas mitral y tricúspide pues se vuelven a abrir para que ya la sangre vaya poco a poco pasando de nuevo hacia los ventrículos. Este sería un resumen del ciclo cardíaco. Y para terminar, vamos a hablar un poco sobre el aparato excretor, que como sabéis ese es aquel aparato cuya función consiste en poder recoger de la sangre y luego expulsar al exterior todas las sustancias de desecho que proceden de la actividad celular. Básicamente está formado por riñones y por vías urinarias. En los riñones, si hacemos un corte longitudinal, podemos encontrar estas zonas: corteza, médula y pelvis renal. La corteza sería la zona externa, así como de color rojizo, aspecto granuloso. Luego estaría la médula, que podemos dividirla en sectores que tienen forma así como de pirámide más o menos. Y por último la pelvis renal,
que es esa cavidad en forma de embudo que tenemos aquí, donde desembocan todas las pirámides y se encarga de recoger la orina formada. En cada riñón, después, hay más de 1 millón de unas estructuras llamadas las nefronas, que ahora vamos a estudiar un poquito más detenidamente. Las vías urinarias, sabéis que se encargan de transportar la orina del riñón hacia el exterior, y serían los uréteres, la vejiga y la uretra, que podemos ver con más detenimiento o con más detalle en esta diapositiva. Aquí tenemos los uréteres, la vejiga y las uretras. ¿Cómo se forma la orina? Bueno, pues para ello vamos a terminar con esta diapositiva de una nefrona. La nefrona, como ya sabéis, contiene varias partes. Esta primera parte, que es el glomérulo, rodeado por una cápsula. Luego está el túbulo renal y termina en el conducto o tubo colector, que es común a varias nefronas. Bueno, pues la filtración tiene lugar en el glomérulo. En el glomérulo, a través de las paredes de los capilares, se filtra pues agua y pequeñas moléculas disueltas, como las sales minerales, la glucosa, aminoácidos, todas las sustancias tóxicas. Y todo eso forma el filtrado glomerular, que es recogido por la cápsula de Bowman. Y entonces empieza a circular por el túbulo renal. Deciros que se filtra normalmente unos 180 litros cada día. Esto es una barbaridad. Esto llevaría a deshidratarnos si todo se expulsase después como orina. Por eso después hay que reabsorber en los túbulos renales pues casi el 99% de lo que se ha filtrado. Por eso la segunda fase es la fase de reabsorción, que es a lo largo de todo el túbulo renal. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de los componentes del filtrado glomerular son reabsorbidos y pasan nuevamente a la sangre. Ya digo, 98-99% se vuelve a reabsorber. Todo el agua, toda la glucosa, todos los aminoácidos, gran parte de esas sales minerales que son necesarias, son devueltas a la sangre. Y por último ya, la secreción, que es en la última parte del túbulo renal, pues pasan algunas sales desde los capilares al interior del túbulo y se forma la orina, que finalmente es vertida a este tubo colector y ya la orina pues pasa, digamos, de las nefronas a la pelvis renal y de ahí el uréter, que ya va a la vejiga y finalmente al exterior. Pues hasta aquí este repaso del tema 3. Espero, como siempre, que os haya servido para repasar, para aclarar conceptos. Y nada, cualquier duda me preguntáis y nos vemos muy prontito. Hasta pronto.